muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a pasar ahora con Paola a nuestra segunda entrevista del día. Y hemos escogido pues un tema que ha estado en la agenda y ha estado en boca de todos desde hace un par de días, ¿no? Es el tema de los hechos dramáticos sucedidos en el Instituto Adolfo B. Hall del Sur. Y para ello nos acompaña el día de hoy el abogado Esteban Celada, quien se ha querellado desde la institución Mujeres Transformando el Mundo, en este caso de violación, y el señor capitán Rodolfo Muñoz Piloña, quien es militar en estado de retiro. Además, se ha dicho de paso, exalumno del Hall, y nos contaba que es también ex instructor dentro de esa institución. Entonces, pues, sin más, Paola, ¿tienes la primera pregunta? Sí, solo pongamos en autos un poco a la audiencia. La violación se registró el 1 de marzo. El 9 de marzo el Ministerio Público giró la orden de captura y hoy se realizaron operativos en un barrio de la cabecera de Retaluleu y en el Instituto Adolfo B. Hall del Sur para capturar al soldado que se le ha señalado por parte de la niña abusada de ser el causante de la violación sexual. No lo encontraron. Otro hecho de relevancia hoy, circuló una fotografía del soldado que llevaba 7 meses trabajando allí y tuvo una alteración de la fotografía original y de la que divulgaron. Al final del día se conoció que fue destituido el vocero del Ejército por esta decisión de modificar una fotografía oficial del expediente del soldado. Y con esto comenzamos, señores. Muchas gracias por venir. Yo tengo la gran duda para el señor Celada. Si la orden de captura estaba girada el miércoles pasado, escuchamos de boca del ministro de la Defensa que él conocía de esa orden de captura. ¿Qué pasó en esta semana? ¿Cómo se puede explicar que haya desaparecido el señor sindicado? Sí, es una interesante pregunta realmente la que usted realiza y es también una de las inquietudes que como querellantes nosotros tenemos. Efectivamente hubieron declaraciones por parte del señor ministro, sin embargo, pues al inicio, antes de querellarse, y como usted dice, cuando empezó la investigación, por parte de las autoridades se dijo que el proceso se manejaba bajo reserva. Entonces, ese bajo reserva pues implica muchas situaciones, ¿verdad? Una de las peticiones que concretamente nosotros como querellantes le hacemos al ministro de la Defensa precisamente es la colaboración por parte del ministerio en cuanto a que se proporcionen todos los datos precisamente para localizar al presunto agresor, al sindicado, ¿verdad? Y poder así empezar con el proceso penal, que principalmente es la averiguación de la verdad, uno de los fines del proceso penal. En ese sentido, también como querellantes, a nosotros nos llama mucho de interés tanto lo que es la averiguación de la verdad, pero del lado de la víctima, pero también escuchar al sindicado. Entonces, esto es uno de los fines primordiales para nosotros y por qué eso es tan importante que la orden de aprehensión se haga efectiva y poder escuchar la primera declaración del implicado, ¿verdad? Señor Muñoz, para usted en su experiencia dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cree que se ha abordado el tema de manera adecuada por parte del Ministerio de la Defensa? Históricamente los funcionarios de gobierno son malos comunicadores. Históricamente. No hay que hacer propaganda para eso, ¿verdad? Sabemos que no somos especialistas en transmitir la información y obviamente ustedes que tienen más experiencia podrán denotar las falencias que tienen las respuestas que se han dado. Hablan hoy, en la citación que tuvo el ministro en el Congreso de la República, la bancada de todos, de que se admite un error por no arrestarlo, según una nota de prensa, para ponerlo a disposición de las autoridades. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Hay un error allí de parte del Ministerio de la Defensa? De no retener, arrestar. ¿Qué piensa? Tiene que haber habido una falla del sistema, puesto que cualquier caballero alumno, cualquier soldado, cualquier oficial que comete una falta, no digamos un delito, es sujeto a sanciones dentro de la misma institución. Y cuando hay un juicio por medio, se le pone sujeto a resultas que tiene que atender las citaciones y todo lo que hagan las cortes. Pero en este caso él es un sospechoso, don Rodolfo. No bueno, es un... si era un sospechoso, porque no se le podía comprobar, claro, tiene... y él sabía su pecado, si es que lo tiene, ¿quién se quedaría esperando que lo capturaran? Es muy difícil que un joven vaya a tener la madurez o la experiencia que tenemos nosotros, de que si dice, bueno, vienen a buscar, aquí estoy,
me pongo a disposición de las Pero autoridades. para entender ahí bien y que a mí también me saque de la duda y de la ignorancia, en la disciplina militar hay alguna facultad que permita a un sospechoso de un hecho delictivo mantenerlo arrestado o retenido o El arraigado. problema es que cuando mientras se le entran los pone a derechos disposición. humanos a batear, entonces el comandante tendrá que limitarse mucho, aún con el reglamento en la mano. Ustedes desde su figura como querellantes y al ver cómo se dio toda la primera fase desde que inicia la investigación, sobre todo porque, bueno, los derechos humanos en este caso no estuvieron cuando se le arrestó a la jovencita esta por estar en estado de ebriedad o aparentemente con aliento alcohólico, sin embargo es más laxo para una cuestión más seria como un señalamiento de violación. ¿Ustedes desde la figura de la querella han evaluado el tema de iniciar también alguna deducción de responsabilidades por el manejo que se ha hecho desde la institución? En esta etapa del proceso lo que nos interesa realmente es iniciar con el proceso como tal, y eso es hacer efectiva la orden de aprehensión. Posteriormente, pues por supuesto que se van a analizar otro tipo de situaciones, pero en este momento lo que a Mujeres Transformando el Mundo le interesa es que no haya más impunidad, que este no sea un caso más que se quede en el silencio, porque pues como Mujeres Transformando el Mundo nosotros lo que intentamos precisamente es que se haga justicia, que toda la justicia sea accesible a cualquier grupo y que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones sea castigada y sancionada, ¿verdad? Entonces, en este momento para nosotros no es trascendental, digamos, el hecho de ver otro tipo de responsabilidades. Ahorita, pues, hay una línea de investigación, apostamos por esa línea de investigación. Precisamente esa es la importancia de escucharlo a él, de saber la versión de él, porque se han manejado y se han venido cambiando algunas series de argumentos y entonces eso pues hay que esclarecerlo. Ese es uno de los fines principales del proceso, esclarecer la verdad. Yo quiero retomar unas cosas que decía el señor Muñoz, y es el hecho de que en efecto los funcionarios a veces carecen de la experiencia o la facilidad de comunicar. Sin embargo, ¿será que es eso? Porque yo recuerdo las primeras declaraciones del señor ministro de Defensa y aparentemente, que no es un tema comunicacional, sino yo creo que es un tema de percepción, se le resta importancia. De hecho, se hace ver un tema de una relación sentimental, el acto inmediato es evitar que las internas sigan siendo internas, y hoy, con un grado de ligereza, también dice que la foto es la que ellos tenían en los archivos. ¿Será que realmente es una falta de comunicación o es un tema más enraizado en la función de cómo ver la figura, pues sí, de la mujer en un aspecto como es las Fuerzas Armadas? No, por el contrario, mire, si algo se respeta en el ejército es a la mujer. Desde que yo entré al hall hace 51 años, Como igual. como igual, se le respeta, se le da su lugar y se le trata con dignidad. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Yo le puedo hablar de lo que hablé como alumno, ¿verdad? La dignidad y el respeto para la mujer, en todo momento. O sea, nunca se le menosprecia. Si venimos de una mujer, Y el estamos abordaje- casados con una mujer, es difícil. Pero ¿y el abordaje que hace el ¿Hace ministro? cuántos años incorporaron a las mujeres a las escuelas militares? No sé. Habrá Hace- sido hace poco. 15, 20, en el 90 y... Unos 15 años, 15, 20 Sí, años. Sí. ¿y conoce usted las condiciones o ha escuchado, tiene referencia de cómo es la convivencia en estos centros donde hay Muy hombres poco. y mujeres? Muy poco. Pero mi particular punto de vista es que si iban a incluir mujeres dentro del ejército, que son bienvenidas, debían de haber hecho academias específicamente para mujeres. ¿Verdad? Ese es mi particular punto de vista. ¿Por qué razón? Precisamente para cuidarlas, para conservarlas mejor. Es muy difícil. Mire, usted sabe, un patojo de 14, 15 años tiene todas las hormonas alborotadas, hombres y mujeres. Entonces, lo más sano, bajo mi perspectiva personal, es que cada cosa esté en su lugar. Cuando se trata de internos. Sí, especialmente internos. Pero si en este caso en cuestión es un soldado, un trabajador del instituto, entendemos que tenía medio año de laborar como encargado de limpieza y de cocina. No estamos hablando de jóvenes con hormonas, sino de una relación de superioridad sobre una estudiante. ¿Cómo puede ponerse control en este tipo de relación, no de estudiantes, sino de empleados y estudiantes? Como en todo el mundo. Sí, igual, sí. aunque las separaran de los hombres, a las niñas igual estarían en relación con empleados del instituto. Sí, pero ahí otra vez entra la disciplina, entra la formación y sobre todo los valores que le inculcan a uno en su casa. Tanto para varones como para señoritas, ¿verdad? Porque uno también tiene que cuidarse. Como varón, yo tengo hijos varones y tengo una hija mujer,
y a ellos se les enseñó a respetar, pero a darse a respetar también. O sea, en ningún momento estamos menospreciando a la señorita y sí creemos que debe haber controles para evitar ese tipo de lamentables accidentes, perdón, sucesos. Delitos. Son Delitos, delitos. llamémoslo Sí. por su nombre. Sí. Desde la visión que tienen ustedes en su organización, que no es solo este caso, asumo que es más global todo el enfoque que tienen ustedes. Así es. ¿Cómo perciben ustedes el hecho de que, bueno, que la solución sea esta división, evitar que haya comunión o ¿cómo se dice? Convivencia entre hombres y mujeres en su fase formativa? Es algo racional, o sea, en ese sentido es lógico, porque en el mundo vivimos juntos. ¿Cómo lo ven ustedes de la perspectiva ese tema? Porque quiera que no es una exclusión entonces, o un trato distinto, es discriminación. Así es. No. Para nosotros es importante este tipo de casos. Y además, pues como Mujeres Transformando el Mundo, como usted bien lo decía, nosotros hemos dado acompañamiento en otro tipo de casos. Y precisamente nosotros a lo que le apostamos más que a la sanción es a la prevención. Es poder entender como sociedad precisamente que somos iguales, que tenemos las mismas oportunidades y que la convivencia de ninguna forma tiene que basarse en una relación desigual de poder. Lamentablemente, como se ha venido dando, no solo en este caso, sino en algunos otros, es evidente las características de un sistema patriarcal, de un sistema que estigmatiza, de un sistema que culpabiliza y de un sistema que criminaliza a la víctima. Y eso es lo que tenemos que cuestionar nosotros como sociedad, como Guatemala. ¿Por qué la mujer va a ser culpabilizada por cómo vestirse? ¿Por qué la mujer va a ser culpabilizada diciendo que ella provocó? Porque estaba en estado de alcohol. O sea, no hay ninguna excusa para un tema tan importante como lo es un delito de violación. En ningún momento podemos nosotros entender que ella fue la que tuvo la culpa. Entonces, es importante entender cómo es que se dan en algunos casos como este, se den evidencia la relación desigual de poder, el estigmatizar. Se hablaba también el hecho de que el tomar la medida de sacar a las estudiantes del instituto, pues en vez de ser una medida positiva, de acorde al ordenamiento y al respeto de los derechos que como mujeres y como niñas tienen, ¿verdad? Se les ve negativamente y se les dice, bueno, se van, ¿verdad? Entonces, precisamente una de las funciones y uno de los fines de Mujeres Transformando el Mundo es, y que se vio reflejado en la sentencia del caso Sepur Zarco, es incorporar dentro de los estudios militares del Ejército de Guatemala la perspectiva de género y los derechos de las mujeres. Porque muchas veces nosotros, sin ser afines a una ideología o algo, nos cuesta entender que como hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y todo lo que ello conlleva. Entonces es necesario a veces visualizar esto, perspectiva de género, enfoque de género, entender qué es el género y qué conlleva esas relaciones. Doctor. Yo sí estoy de acuerdo con usted en un 95% de lo que dijo el licenciado. ¿En qué no está de acuerdo? ¿Cómo vamos a comparar Sepur Zarco, donde vimos la manipulación que hubo en el juicio? Perdóneme, hubo una manipulación descarada del juicio con un caso de adolescentes. La niña hay que respetarla, pero no la vamos a comparar con personas que usted vio cómo fue el juicio. Quizá porque la comparación se debe al tipo de delito, que fue una vejación. Pero yo creo que es ofensivo para la misma niña. Sí, yo quiero aclarar en ese sentido, ¿verdad? No es una comparación el que se estaba diciendo, sino que precisamente a raíz de este caso, como una medida de reparación que el Estado busca con una justicia transformadora para la sociedad, ¿verdad? Es precisamente incluir en los textos formativos para todos los niveles, en los planes, ¿verdad?, del Ministerio de la Defensa y del Ejército de Guatemala y en muchas otras instituciones, esto que les comentaba, ¿verdad?, la importancia de entender el enfoque y la perspectiva de género. Y no lo veía haciendo similitudes, sino que traía a colación de que esto es lo que busca y es lo que tiene que apostarle Guatemala, a transformarse, a entenderlos y a desensamblar ese sistema patriarcal del que les venía hablando y entenderlos. Yo quisiera escuchar la opinión de don Rodolfo con respecto a esta serie de errores que ha cometido el Ministerio de la Defensa desde que se supo del caso. Por ejemplo, esas declaraciones que dio el ministro cuando sugirió que había una relación sentimental,
luego, cuando se sabía que había orden de captura, o incluso antes, y no se tomaron precauciones para evitar que él se huyera, porque era un sospechoso. Y hoy con esta divulgación de una foto, con la explicación de que fue para ver cómo se veía con ropa diferente y poderlo encontrar. ¿Cuál cree usted que debería ser la línea que tome ahora el Ministerio de la Defensa para enmendar esta serie de Pues si de saben dónde decisiones está fallidas? el sospechoso, pues tratar de que se ponga a disposición de las autoridades, porque no vamos a negar el execrable suceso que se dio. Claro. No vamos a querer tapar el sol con un dedo. Lo que yo no quiero es que se generalice. Hay un trasnochado por ahí que anda diciendo que se cierren los institutos Adolfo Gol. Entonces nos quedaríamos sin seminaristas, nos quedaríamos sin maestros. ¿Me explico? Sí. Una institución que por más de 60 años ha producido caballeros de la talla de Edmond Mulet, de mi promoción, de Willy Franco, campeón mundial de fisicoculturismo, el doctor Bellis, un psiquiatra renombrado en los Estados Unidos. Solo estoy hablando de mi promoción. Y en todas las promociones hay gente muy, muy renombrada. Los catedráticos de la San Carlos por muchos años fueron mis compañeros de promoción. ¿No será que una medida también podría ser, en vez de cerrar el centro para mujeres internas ahí en el instituto, garantizar la seguridad de ellas, Por en vez de supuesto, mandarlas a sus casas por a ver dónde supuesto. duermen? Totalmente de acuerdo con usted. Dormitorios separados, si tanto es el asunto. O para mí el ideal serían academias distintas, ¿verdad? Mire, yo tuve una instructora en el Centro de Estudios Militares, la coronela Corona, y mis respetos. En el tiempo era teniente, ella era teniente, yo era capitán ya, y me dio clases y era estricta como usted no tiene idea. Hay suficientes oficiales mujeres como para generar una academia de esa naturaleza. Pero creo que, retomando un poquito lo que... Sí, nos dice perdón, el sin abogado. menospreciarla No. ni nada por el estilo, ¿verdad? ¿Será que el tema es, porque creo que la apertura, pues aquí retrocedemos, con este tipo de acciones, 15 años que es cuando se aperturan los espacios para que las mujeres que deseen desarrollar una carrera militar, pues lo hagan, ¿no? Pero ¿será que el punto es empezar a redefinir el concepto del por qué y de cómo abordar eso? Más allá de decir que a las mujeres hay que cuidarlas, no entender que a las mujeres hay que darles las mismas oportunidades, evidentemente con la parte de atención distinta, porque somos distintos en ciertos aspectos, ¿no? ¿Es así? Es así precisamente como debe de plantearse, porque si bien es cierto, como usted lo decía, hay diferencias, nosotros tenemos derecho a acceder a las mismas oportunidades. El hecho de que una mujer quiera tener una carrera militar no debe de implicar limitársele en que se desarrolle ella plena y profesionalmente como una militar. Tampoco no se puede decir, no, usted no accede a un sinfín de garantías o de derechos que solo los hombres van a tener por el hecho de ser hombres. No. Es el hecho, es el hecho, yo lo entendí que usted no lo dijo así, sino es para que... Es la visión muchas exacto, veces, incluso desde las Fuerzas Armadas. Exacto, entonces nosotros lo que tenemos que entender al final es precisamente eso, que una diferencia física, una diferencia en el rol que nos fue implantado como tal, no tiene por qué ser de desigualdad, no tiene que significar que alguien tenga poder sobre otra persona. Eso es a lo que vamos. Y a lo que vamos también es de que no hay que poner en una condición de más vulnerabilidad a quien no la tiene. Si al final, precisamente nuestra Constitución y como Estado estamos organizados para garantizar esa seguridad, esa libertad y esa plenitud de la vida como seres humanos. Pero Esteban, hoy decían al reportero que estaba transmitiendo desde Retaluleu, los vecinos que tienen información que el soldado se fue a Estados Unidos. Supongamos que a él no lo encuentren. ¿Qué va a pasar con este caso? Como Mujeres Transformando el Mundo, nosotros agotaremos las instancias que sean necesarias, porque líneas de investigaciones, pues esta es la primera, pero líneas de investigaciones pueden surgir muchas más. Entonces, es de ir agotando, ¿verdad?, los caminos, las vías. En este caso, pues nosotros tenemos precisamente la esperanza y la confianza de que, como se le planteó el día de hoy al ministro de la Defensa, de que vamos a tener la colaboración precisamente de esta dependencia tan importante del Estado, porque nosotros en ningún momento criticamos a la institución como tal, al Estado como tal. Nosotros confiamos en que el Estado va a ser precisamente un aliado estratégico para que en este caso se haga justicia, porque nosotros sabemos de que todos los funcionarios al inicio de cualquier gestión hacemos un juramento a la Constitución Política de la República. Ahí sí que a verificar
ese fin del Estado que es promover el bienestar común, promover la integridad de la persona. Entonces nosotros estamos seguros de que el ministro, pues como tal, colaborará con la investigación y nosotros pues esperamos de que efectivamente esa orden de aprehensión no a mucho término sea efectiva y que podamos nosotros ya tener resultados. En el marco de la colaboración, el ejército deberá brindar toda la información. Por supuesto. Y sería deseable el hecho de que se brindara al margen de algunas cuestiones que se han manejado como que es por seguridad nacional no abrir ciertos datos. En este caso, ¿cree usted que es deseable que de verdad haya una apertura más, en este caso, para el tema de este crimen? Yo de una creo apertura, que no solo para el juez, para los medios, para... La ley es la ley, Ujú, para quien sea. claro. Entonces, en este caso en particular, pienso que se debe aplicar la ley. No podemos esconder que se dio un evento fuera de la ley. Pero tampoco podemos decir por eso, insisto en que no podemos generalizar. Ujú, sí, eso es un hecho. ¿verdad? Esteban, ¿en qué fecha se querellaron ustedes? Nosotros nos querellamos si no estoy mal, el 5 de marzo. El 5, todavía no estaba girada la orden. No, ¿Y ustedes tenían información si el sindicato todavía estaba trabajando o ya habían perdido contacto con él? en ese momento, cuando nosotros nos creíamos, es hasta ese entonces que nosotros tenemos acceso a la información, precisamente en primer lugar, por tratarse el tema de que era una menor de 14 años. Entonces, la información no circula de esa forma tan fácil, sino que hay que tener y adquirir la calidad de sujeto procesal para poder ya tener a profundidad los datos del expediente. Ajá. Y en segundo lugar, que fue un viernes precisamente, jueves, viernes, que nosotros nos creíamos, entonces todavía estuvo el espacio del fin de semana para obtener las copias del expediente y tener más información. Sin embargo, nosotros pues sí teníamos la información por parte de las declaraciones, que incluso nosotros estuvimos en esa citación que hubo con el señor ministro, de que pues estaban pendientes de más información, pues no podía. Ustedes Pero han no le estado entendí. cerca de la familia. Solo no ¿Ha lo habido- entendí. La orden de captura, cuando... O sea, ¿ya tenían ustedes información antes de que se pidiera la orden de captura si él estaba o no estaba ya No, no trabajando? teníamos nosotros información Nada. por lo que le cuento, de que todavía no teníamos Las la copias. calidad de sujeto procesal, Hasta ni tampoco que- el expediente completo, ¿verdad? ¿Ustedes han estado en comunicación con la familia de la niña? Es decir, ¿ha sido a instancia de ellos o ya ustedes, cómo es la cercanía con ellos? Porque Sí, de parte de Mujeres Transformando el Mundo sí se tuvo acceso tanto a la menor víctima como a su señora madre. Mujeres Transformando el Mundo en este proceso no está querellado desde la víctima, sino está querellado como una asociación, ¿verdad? Porque este delito es en primer lugar de trascendencia pública y en segundo lugar, pues nosotros sí creemos importante que se pueda hacer este tipo de acciones y que igual nosotros le estamos tratando de brindar pues la asistencia integral que ella necesita. Yo le entendía a don Rodolfo que decía que se aplique justicia pero que no se generalice. ¿Qué opinión tiene usted cuando se conoce que hay 3 casos por lo menos en institutos militares donde se conocen abusos sexuales? Pues hay ¿Cómo que evitar tratarlos esa individualmente. inevitable generalización? Por un lado hay que tomarlos individualmente. Cada uno, digamos, yo no puedo decir que todos los miembros de una religión, por decir algo, abusan de las niñas porque 2 o 3 salieron mencionados. ¿No será sino que significa que hay agujeros? O... Por supuesto que hay agujeros y hay que poner controles para evitar que eso se dé. Y con relación a las niñas, mire, yo creo que justo lo que usted decía se ha dado. Estaba leyendo hoy un artículo de una señorita, una subteniente apellido Menaldo, que se graduó en el Hall de San Marcos. Ella fue sargento, tengo entendido que fue abanderada y llenó todas sus expectativas, tuvo toda la disposición, ¿verdad? Entonces yo creo que sí lo que hay de haber son algunos fallas de control y hay que establecer controles rígidos y sanciones firmes para ese tipo de cosas. Bueno, pues muchas gracias a ambos por venir a compartir sus puntos de vista de ojo este que nos falta caso. oír la versión como todo en la justicia, sin prejuzgar que el mismo abogado querellante lo dice. Sería lo hay que- más sano escuchar la versión de él Claro. y también ver qué medidas toma el Ministerio de la Defensa, aparte de de un mejor manejo aparte de comunicación, Sí, así. también para las internas y los internos, ¿verdad? Claro. Del instituto. Entendemos que hay problemas también de los que no tenían dónde colocar a sus hijas, solamente las sacaron y no sabían a dónde llevarlas, pero muchas gracias, tal vez podemos volver a hablar de usted, este Lucía, tema más estamos a la adelante orden. Gracias. conforme avance el caso. Miremos qué comentan ustedes en redes sociales con Rocío Lazo.
Paola, hablamos en este momento sobre la controversia que ha surgido por el caso de la violación a una menor de edad en el Instituto Adolfo Béjol del Sur. Nos interesa mucho saber sus comentarios, esperamos su opinión en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como Canal Antigua. Vamos a comenzar con Raúl. Con y sin hormonas, con y sin alcohol, con y sin el vínculo sentimental, una violación es inaceptable, intolerable e inadmisible. Haroldo Pérez comenta, ¿y Sepur Zarco? ¿Y los 3 casos de violaciones en 2015 en el Adolfo Béjol? Mario Monterroso, en los institutos Hall de Guatemala ya se perdió la disciplina militar. Hay mucho libertinaje y desorden estudiantil. Den Cruz dice, tanto la respetan que hasta las violan. Shander 13, es obvio que se escapó porque alguien de peso está inmiscuido, no creo que sea la primera vez, averigüen bien. Antonio Gómez, Photoshop en las fotos y lo dejaron fugarse, eso suena que detrás de esa violación hay algo peor. Le agradecemos por todos sus comentarios, es momento de conocer todas las noticias deportivas y lo invitamos a que se quede en sintonía de a las 10 p.m. Que tenga una linda noche.